me parece a mí que cuando empezamos a leer a Teresa, empezamos por las primeras moradas, decíamos también en la clase pasada que el primer paso es mirarme en positivo. Buenos Y eso días. es importante. Buenos días. El primer paso no es mirarme en positivo. Esto es muy importante para la santa, porque luego eso va a contrastar pues, con todo lo oscuro, ¿sí?, que hay en la persona, o si quieren llamarlo lo negativo, que contrasta con esto inicial. Entonces, por eso la primera morada, veíamos hace una semana, comienza de esa manera. La consideración de ella que hace Teresa es justamente la consideración de algo que supera infinitamente a la persona. Es como si a mí me dijera, como si yo a mí mismo en ese proceso de introspección, de conocimiento propio, me admirara de la grandiosidad de la persona que soy y de lo ignorante que soy al mismo tiempo, para no darme cuenta de eso. Que creo que por ahí van nuestros graves y serios problemas. Y por eso de ahí surgen expresiones de las que ya hemos hablado mucho aquí, pero hay que seguir hablando cada que nos acercamos a este libro de Teresa. Expresiones como no puedo, no soy capaz, yo no soy para tanto, yo tengo esa capacidad, yo soy todo, ¿no? Como que nos vamos echando pues una cantidad de tierra encima, negándonos la posibilidad de lo que tenemos. Entonces esa ignorancia, que además es una ignorancia que Teresa va a denunciar en las moradas, ¿no? Una de las razones por las que no logramos llegar y entrar es justamente la ignorancia. Entonces, el primer paso es eso, mirarnos en positivo. ¿Eso qué requiere? Porque lo que vamos descubriendo ahí en el moradas, eso requiere unas implicaciones. Es dedicarme tiempo, es mirarme hacia adentro, o sea, desarrollar la mirada interior, que es muy importante, ¿no? Que es uno de los sentidos del alma, la mirada interior. Creer que soy mucho más de lo que pienso que soy, porque, repito lo que te saben, o sea, que la ignorancia que tenemos, eso tendrá que ver con el silencio, con la meditación, con la contemplación. O sea, necesito dedicarme tiempo y mirarme con cuidado, con calma. Yo me he figurado un poco que es como el planteamiento, pero este es conmigo mismo, no como aparece, pero la figura es interesante, que es como la figura del zorro, ¿no?, y el principito, en esto que estoy diciendo en este proceso. Pero aquí habría que decir que soy yo con yo, ¿no?, con todo el secreto que implica lo que hay dentro, el secreto que llevo dentro. Cuando en el Principito vemos cómo inicia la amistad del zorro y el Principito, es muy bello porque comienza justamente con una serie de pasos que van a ir dando lugar a esa amistad tan profunda. Entonces, cuando el zorro le dice, hágase a lo lejos, al niño, al Principito, no, hágase y míreme desde lejos, ¿no? Y al día siguiente se va a acercar un poquito más y me mira más de cerca. ¿Sí? Al hablar se van reconociendo la voz el uno del otro. En el mirar se va reconociendo el zorro, el cabello rizado y rubio del Principito, que luego va a relacionar con el trigo, ¿no? Se van dando una serie de condiciones en ese acercamiento. A mí me parecía que era algo parecido, y es como si yo hiciera ese proceso, pero conmigo mismo, de dedicarme tiempo para mirarme. Porque luego en el castillo vamos a ir encontrando toda esa descripción, desde el arrabal, que tiene unas características, hasta el centro, que tiene otras características, pero sin embargo, tanto el centro como el arrabal hacen parte de la misma persona y la misma realidad, y son contrarias, pues son antagónicas. Cuando en el arrabal, en primeras piezas, el piso es frío, gélido, es oscuro, hay animales, contrasta con las cuartas moradas hacia adelante, hasta llegar a la séptima, que es caliente, luz, tranquilo, todo lo contrario. Y sin embargo,
es la misma persona. Es el mismo ser de la oscuridad y el de la luz. No es una persona distinta. Volvemos, hay una falta de conocimiento de la persona profundamente para distinguir tanto lo uno como lo otro. Y eso va a tener que ver mucho, repito, con esa capacidad de mirarme hacia adentro, una experiencia de introspectiva, de mirarme hacia adentro, ¿sí? De no tener miedo a lo que encuentre dentro, de no tenerle miedo a mis miedos, de no tener miedo a una cantidad de situaciones que voy a encontrar, de no tener miedo a la manera como de pronto estoy sintiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la manera de irme conociendo poco a poco, profundamente. Y eso solamente cuando yo vaya yendo hacia el interior, que es lo que Teresa va a ir planteando. ¿Qué es realmente lo que importa aquí en este camino? ¿Sí? ¿Qué es lo que importa en este camino? Y es ir tomando conciencia de las muchas posibilidades que tiene la persona, partiendo desde las primeras moradas, con esa descripción que va a enmarcar todo, decíamos hace 8 días, eso va a ser fundamental. Si Teresa dirá más o menos algo, si comienzas con una visión negativa de ti mismo, es muy complicado que te levantes. No es imposible, pero el presupuesto será, mírate en positivo, aunque estés jodida literalmente. Mírate en positivo, que eso a veces, o a veces no, eso muchas veces es lo que nos ocurre en la vida. No es que las cosas no tengan solución, no es que situaciones no las pueda cambiar yo en la vida, no, sino que no tengo yo no sé si decir que no tengo esa capacidad, porque sí la tenemos todos, o no tomo esa decisión, ¿sí? O no me planteo yo justamente que sea alguien con tantos valores sobre lo que yo percibo más como negativo, que es lo que no me deja avanzar en el camino. Entonces de ahí vienen una autoestima por el piso, pobrecita, yo no puedo, yo no sirvo para nada, o sea, todo es negativo, ¿no? Entonces, partir de ahí para hacer un proceso, yo creo que va a ser muy negativo. Es un poco, ustedes comparan el inicio de las moradas con Kafka en la descripción, ¿no? De Gregorio Samsa, cómo se convierte, aparece una mañana convertido en un asqueroso animal, y detrás de todo eso hay toda una visión negativa sobre él. Un padre sobreprotector, ¿no? De esos que no dejan progresar a los hijos, puede ser un padre o una madre, ahí es un papá, pero puede ser una mamá exactamente igual, él mismo que no cree en él, ¿sí? Una serie de situaciones que hay detrás. Entonces lo que aparece inicial, entonces es un proceso al contrario. Y Teresa lo plantea justamente también de una manera diversa. Mientras este se convierte en un animal asqueroso, Teresa plantea el cambio de un gusano asqueroso a una mariposita blanca y graciosa. Es todo lo contrario, ¿no? Pero aquí en buenas. Pero fundamental, vuelvo y repito, fundamental es considerar desde el comienzo lo positivo de mi vida, es decir, la maravilla que yo soy. ¿Por qué? Vamos a ir descubriendo una cuestión cuando leemos el libro Las Morales de Teresa, y es que, en primer lugar, cada uno tiene dentro los recursos necesarios para realizarse como ser humano y vivir plenamente como ser humano. O sea, los recursos están dentro, no están fuera, ¿no? Que eso es otro problemita. ¿Veis? ¿Por qué no sos feliz? No, porque es que no me deja. No, ¿por qué? No, pues porque la vecina, no, pues porque mi hijo, no, pues porque mi marido, no, pues porque mi amiga, no, pues porque, o sea, todo el mundo carga con mis desdichas y mis lamentos y mis vainas. ¿Por qué? ¿No? Todo el problema, ojo, tendemos a creer que todo el problema está afuera, y cuando Teresa nos invita a entrar dentro, vamos a descubrir algo. Y es que nos quedamos sorprendidos, que detrás, porque Teresa va partiendo del planteamiento positivo, luego viene todo
lo negativo, pero es llegar a descubrir que detrás de tanta oscuridad y detrás de tanta basura, pudiéramos decir, exista algo tan absolutamente valioso. Que es como comienza Teresa, un castillo todo de un diamante o muy claro cristal, una belleza absoluta. Luego vendrá lo otro, que es el trabajo que hay que hacer para ir a la conquista de lo que yo ya poseo. Eso es impresionante, porque Teresa plantea en el libro de las moradas que yo no voy a conquistar algo que yo ya no tenga dentro de mí. La pena para los seres humanos, según Teresa lo plantea aquí, es que vivimos toda la vida ansiando lo que tenemos. Y es una desgracia para cualquiera. Ay, si yo tuviera, ay, si yo fuera, ay, si yo pudiera, ay, si... Y resulta que todo eso está dentro. Esa es la gran pena que lo que Teresa va a plantear. Por eso uno encuentra vidas frustradas, repito, autoestimas por el piso, gente desdichada por todo lado, unas angustias que nos matan. Es donde uno se pregunta qué es la felicidad, que si la felicidad depende de uno, depende de los demás, que yo porque no soy feliz, que la cantidad de cosas, ¿no? De ahí vienen las depresiones, las angustias, los suicidios, todo eso. Del tratamiento que hace esta mujer. Y todo el proceso nos tendrá que llevar a una reconciliación con la belleza y la valía que yo soy. Padre, ella tuvo confrontaciones o cómo maneja el tema del ego, porque también si estoy diciendo yo soy bella, yo soy inteligente, de pronto también tú puedes ir como por el otro lado de esta. Me imagino que ella no le pasa, pero ella de pronto dice para los demás que van en ese camino, si ponemos todo en positivo, pues de pronto es posible que te vayas un poquito por ese lado del positivismo, Sí, ella pone, claro, lo fundamental, mira, es como, vamos a esto, vos te miras en el espejo y decís, ay, qué gorda estoy hoy, qué fea estoy hoy, qué horrorosa estoy hoy, y sos la misma de ayer. ¿Qué pasó ahí? ¿Cambiaste el espejo? ¿Te duchaste hoy? ¿No? Y soy la misma gordita, graciosa de ayer. Y hoy te miraste y todo lo contrario. Y sos la misma persona. ¿No? ¿Qué pasó ahí? Y es la misma persona. De un día para otro es horrorosa, fea, gorda, desaliñada, qué cosa tan horrorosa. Y era la misma, repito, gordita de ayer, graciosa, alegre, festiva. ¿Qué pasó? ¿No? Lo del ego es un tema que ojalá, pues aparte el tema del ego, eso habría que darle, pero vale la pena darle un espacito porque justamente en psiquiatría hay algunos psiquiatras que partiendo de las libros de moral de Santa Teresa trabajan el ego, la cuestión del ego, ¿no? En relación con una experiencia espiritual, pero ellos van a abordar toda la cuestión del ego desde Dios, ¿no? Pero el planteamiento, eso ya es un planteamiento teológico, pero que vale la pena hacer una clase para ello. El planteamiento así por encima inicial sería: en Dios no hay ego, ¿no? Eso te lo voy a decir así a vuelve pájaro, pero eso hay que volver sobre ello y eso merita pues una clase, ¿no? Pero bien vale la pena. Hacia vuelve pájaro te lo digo. Y por eso todo el proceso en las moradas va a ir apuntando, porque como lo que va a propiciar todo este desarrollo y este encuentro con la riqueza de la persona, con lo que la persona es, pero que no sabe qué es todo eso, que esa es la cuestión que va a aparecer aquí, entonces lo ubica inmediatamente en Dios. Entonces lo que lleva a la persona a tomar conciencia de eso, esa capacidad, es eso, yo siempre digo, misterioso, esencial, profundo que hay en el ser humano. Yo no le pongo problema, usted llámelo como quiera, ¿no? Pues llámelo Dios, pues yo prefiero llamarlo Dios, yo tengo fe, llámelo Dios, llámelo, no sé, energía positiva, o llámelo como se quiera llamarlo, no sé, ¿no? Yo lo llamo Dios, Teresa lo llama Dios. Entonces, desde Dios como ese ser perfectísimo en el que no cabe imperfección, ellos plantean la cuestión. Entonces, si esto lo posibilita todo el viaje
a través del castillo va a estar posibilitado por una relación que se establece con el centro, ¿no? ¿De quién? Del caminante, que es cada uno de nosotros, que va hacia el centro y lo que hay en el centro. Hoy digamos el que está en el centro, ¿sí? Entonces, el que da sustento a todo es, aquí es donde tenemos que ubicar Dios con la experiencia espiritual, como ustedes quieran. Como la persona va caminando hacia el centro, Dios, como lo más original de la persona, pero igual la parte de afuera ejerce un papel de imán que va atrayendo a la persona hacia adentro. Pero también lo que hay fuera de mí cumple lo mismo. O sea, mientras el centro te jalona para allá, lo de fuera te jalona para afuera. ¿Sí? Aquí hay un magnetismo, llamémoslo así, que se activa en la medida en que la relación tuya va creciendo cada vez más con lo más nuclear que tú tienes, eso va en crecimiento. ¿Qué va pasando ahí? Que es como la formación de ellos, que en cuanto tú te vas identificando cada vez más con lo más nuclear que tú tienes, ese proceso de transformación va afectando todo lo que tú eres como persona, todo. Sentimientos, emociones, a todo lo va afectando. Te vas transformando, que es donde aparece con mucha claridad y más en las quintas moradas, que es donde ya utilizan el símil del gusano de seda, que se transforma en mariposa, ¿no? De un gusano feo, asqueroso, lo demás, como sale una hermosura, que es una mariposa blanca y graciosa, todo eso ahí. Entonces, al ir por este camino, ahí es donde uno podría decir, utilizamos un término que a mí me parece que es aceptado en este orden creyente, y es que la persona se va endiosando o divinizando cada vez más. Pero lo interesante con esto, el planteamiento terciario, es que yo no voy adquiriendo eso como si eso fuera un añadido que llegó a mí en un momento de mi vida, sino que es algo que tengo ahí, que yo decía la vez pasada, que es como si fuera un volcán dormido, que cuando comienza a despertar causa lo que causa, ¿no? Entonces, en ese proceso, si el Dios, pero esto necesita un planteamiento más profundo, no hay ego, ¿sí? Ellos dicen, Dios no, en Él no hay ego. La primera manifestación es que Él sale de sí mismo, que Él nunca piensa en Él, ¿sí? Por ejemplo, en ese orden, esto, cuando hacemos un planteamiento del sacramento de la reconciliación, desde aquí, desde esta óptica, cambia todo. Porque como en Él no hay ego, lo primero que hay que pensar es una cosa, que Él no se ofende. Yo me ofendo porque me pinchan el ego. ¿Sí? Entonces ellos van por ahí. Incluso el planteamiento dice, si Él no está ofendido, pues yo porque tengo que pedir perdón. Si Él no se ofende. ¿Sí? Eso es para tratar de una cosa, pero esto hay que darle otro tratamiento. Pero es para decirle que todo el proceso de transformación que va apuntando hacia acá afecta tanto a la persona que al acercarse a este punto de transformación, también toda la dimensión del ego va transformándose y va tomando otra dimensión. ¿Sí? Entonces habría que pensar el ego desde otra dimensión totalmente distinta, que no es justamente la que nosotros manejamos, ¿sí? Que nos lleva más a unas situaciones totalmente distintas, no al planteamiento que tendríamos que hacerlo desde aquí. Y por eso la purificación también se da a ese nivel. La cuestión es pensar, pero una vez que vamos viendo las moradas, vamos a ver eso, y es como la afección de la persona que va haciendo ese camino es una afección en todos los órdenes de la vida, ¿sí? En todos los órdenes de la vida. En lo afectivo, en lo psíquico, lo psicológico, lo comportamental, en todo absolutamente, ¿no? Entonces, no es, ¿por qué? Porque no es confundir que, por ejemplo, la cuestión del ego, como lo van a plantear ellos, o como lo plantea aquí también Teresa en este proceso,
que me parece que podríamos tener un problema porque Teresa va por otros caminos. Con la autoestima, ¿sí? Sí, que no vayamos a confundir esto, ¿no? Y entonces, no, pues como aquí no hay esto, entonces no hay esto. Entonces, resulta que si yo tengo aprecio por la persona que soy, si me amo a mí mismo, como diría Teresa por acá, ¿no? El quererme, el valorarme, justamente eso, considerar la belleza que soy lo demás, si yo considero que eso tiene que ver con el ego, pues el efecto va a ser contrario. Sí, va a ser totalmente contrario. Por lo tanto, yo voy a negar la maravilla de ser humano que soy pensando que eso es un ego inflado. Aquí tiene que ver la cuestión, tema nuclear de Santa Teresa, que vamos a ir, y justamente están las primeras moradas, que es el propio conocimiento. Y el propio conocimiento ubica a la persona en esa doble realidad de lo que soy y lo que no soy. El propio conocimiento, con otro aditivo que es fundamental, sin lo que no funciona, por ejemplo, la cuestión del ego, y es la humildad. Entonces va a unir siempre propio conocimiento, humildad y verdad. La verdad de lo que soy y de lo que no soy, de lo que tengo, de lo que no tengo, y seguramente de lo que también puedo lograr, ¿no? Todo va a partir de aquí, el propio conocimiento, por eso lo ubica en las primeras moradas. Entonces, no confundir la autoestima en este orden, porque ya está comenzando, pues si uno lee así desprevenidamente a Teresa en las primeras moradas sin esto, entonces claro, estando explicando a nuestro Señor, hablaste por mí porque no sabía cómo comenzar a cumplir esta obediencia, se me ofreció. Y lo que se le ofrece es que es la cosa más bella que existe sobre el mundo. No. Si vos no tenés claridad respecto a lo que ella está tratando de decir, que es la valoración justa de lo que tú eres, que tienes un potencial inmenso que no lo conoces, que tienes que ver la conquista de ello, que sos lo más de lo más que existe sobre el universo, pero si a eso vamos a agregarle aquí, ¿no? Que suelen venir esas otras connotaciones de ¿qué? De prepotencia, ¿no? De arrogancia, de pedantería, todas esas cosas que sabemos que eso existe. Si yo eso confundo con lo que está planteando Teresa, voy por otro camino, porque no es por ahí, ¿no? Entonces, la cuestión del ego y un ego inflado, pues sabemos por dónde va un ego inflado, ¿no? Como decía Sancho el Quijote a Sancho, fíjate bien y conócete para que no te infles. Y ese uno no conocerse bien, creo que viene ese inflarse, ese, como decimos en el lenguaje pues como muy popular, el creerse fue la última Coca-Cola del desierto, todas esas vainas. La soberbia, todo eso tiene que ver. En cambio, desde aquí el tratamiento que ellos hacen, ya también me mapé la palabra, el proceso es un proceso de purificación que lleva a la persona a una valoración justa de lo que es. Pero en ese proceso de valoración va a ir apareciendo una cuestión que es lo que para Teresa es fundamental, y es que el verdadero humilde vive de tal manera, dice Teresa, que no sabe que es humilde, sacando lo mejor de sí, pero con una naturalidad impresionante, que contrastaría de pronto con estas cosas, ¿sí? Que es donde de pronto pues nosotros utilizamos siempre en lo cotidiano de la vida, tiene un ego más grande que, ¿no? Digo, si se tira del ego, se suicida. Entonces no entienden por el ego, ¿no? ¿Qué es ese ego tan grande que se tira y se suicida? ¿Sí? Entonces, no sabe que es humilde. El verdadero humilde no sabe que es humilde. Porque vive su vida con total naturalidad, ¿no? O sea, todo lo contrario a la arrogancia. Ella, por eso, para ella la virtud más amada va a ser la humildad, ¿no? Y luego porque la relaciona directamente con la verdad, que es importante. Entonces, esa humildad y esa verdad que ella la lleva al reconocimiento de todo el potencial que tiene y de lo que no tiene, de lo que es y de lo que no es, ¿no? Entonces planta a la persona en un conocimiento
muy serio sobre ella misma, y creo que eso le ayuda a vivir una vida también muy equilibrada en este sentido. Yo sé lo que soy, sé lo que tengo, sé lo que no tengo, y eso me proporciona a mí un estilo distinto, ¿no? Pero esto tiene un aspecto además es muy bello, todo el proceso para llegar aquí, y por eso podríamos decir, es como si pudiéramos hablar aquí, es que no sé si utilizar la palabra como de un ego sano, ¿no? De un sano ego, que es necesario, o el amor a uno mismo, más porque lo que pasa es que las palabras siempre las palabras no, lo que hacemos nosotros, el uso de las palabras, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de amor a uno mismo y el amor propio. Entonces ahí también tenemos muchas emociones, el amor propio es dañino y es el amor a uno mismo, del que hay que hablar, entonces eso es un lío. Perdón, es algo que iba a decir precisamente, es que yo creo que el ego tiene su origen en el miedo. El miedo hace que yo levante todas esas cosas como mecanismos de defensa, prepotencia, arrogancia, soberbia, bla, bla, bla. Y la autoestima tiene su origen en el amor propio. O sea, tiene origen en que estoy seguro de lo que yo hago porque tengo una esencia divina adentro y puedo actuar de forma natural y verdadera. Eso es, o sea, hay una diferencia radical. Y como en el amor no existe miedo, porque no puede haber amor sin miedo. Sí. Exacto, el amor es entonces esa es la gran diferencia entre los dos. Y la otra cosa, padre, esto sí es una pregunta. Usted acaba de decir que el sacramento de la confesión entonces es una guía de una forma muy diferente si estamos en este contexto. Entonces, en ese sentido, el sacramento de la confesión sería un acto de perdonarme a mí mismo, porque si Dios no se ofende. Sí. ¿Ah? Sí. Así es. Y es un arte, porque es como construirme a mí mismo de la manera más bella que yo pueda. Y cuando yo no voy por esos caminos, ¿no? Y no soy capaz de perdonarme a mí mismo, es lo que esta mujer va a decir, estos místicos. Yo voy dañando la esencia de la persona maravillosa que soy. Lo voy cerrando las puertas. Eso es, y entonces por eso, como hemos puesto a dependerlo es de otra cosa totalmente distinta, entonces resulta que el sacramento no te va a afectar de ninguna manera. Y por eso no todos los días comienza de lo mismo, y uno cree que está ofendiendo a Dios, dañando al otro, como si estuviera afuera, dañando al otro, y resulta que como estoy dañando, soy yo. Eso es muy simple. Usted odia a una persona, ¿quién se está dañando? No sé. No se perdone usted, ¿a quién está dañando? Que es que yo no soy incapaz de perdonar a mi vecina. Es que acaso la vecina es la que está fregada, es usted, ¿no? El otro día le decía hablando de esto, decía, miren, yo soy capaz de hacerle daño a un ser humano, a otra persona, porque antes yo ya me lo hice. Cuando yo pienso hacerle daño a usted, yo ya me hice daño, ¿no? Craneando el mal que le voy a hacer, yo ya se lo hice a usted. Yo puedo ser dictador de un pueblo entero, porque ya soy dictador de mí mismo. Cuando sale hacia allá, yo ya me dañé. A ver, ¿cómo mato a esta? ¿Cómo secuestro a su hijo? ¿Cómo? O sea, ya está ya estoy podrido. Y como estoy dañado, no me cuesta dañar al otro. Entonces, eso es muy tenaz. Por eso, cuando vamos desde aquí, todo el proceso, claro, y esto es un manejo impresionante, porque finalmente es el que tanto me amo, o que tanto me daño, o justamente me daño porque no me amo, ¿no? Me daño porque no me amo, y por eso ahí está el problema. Entonces, muchas situaciones que manejamos vienen de ahí. Y cuando Teresa nos invita a entrar en conexión con lo más nuclear, es como si fuera un intento por restaurar la persona que yo soy, desde dentro. Yo me imagino que esto, leía la Santa yo, que como eso es una conexión con el interior, ¿verdad?
Creo que es como si fuera, ¿no?, un transformador, lo interior, y obviamente pues si yo no estoy conectado, pues el problema es ese, que yo estoy desconectado, y todo lo que el planteamiento teresiano va a hacer, cómo conecto yo con lo interior. Cuando conecto con lo interior es cuando comienza todo el proceso, pero generalmente vivimos desconectados de lo interior. Esa es la cuestión, más o menos por donde va Teresa, y todo el interés de ella es llevarnos a la consideración de eso que yo tengo dentro. Y la cuestión es llegar a entender que el secreto está dentro de mí, que soy una maravilla, que yo me supero infinitamente a mí mismo, que no conozco el potencial que tengo, que no soy hueco por dentro, que soy mucho más de lo que creo, que tengo un fondo impresionante, o sea, que tengo fondo. Todos esos planteamientos va a ir haciendo Teresa. Entonces, y el gran problema, creer que todo el problema, va a la redundancia, está fuera de nosotros. No. Lo otro que es fundamental, todos los recursos están dentro de nosotros. Mirar ahí, yo digo, por eso, el hecho de eso de reconciliarme conmigo mismo, ¿no? Y porque nos hemos quedado con una visión muy superficial de nosotros, muy pobre, muy empobrecida. Entonces esta mujer lo lanza a uno, repito, comienza en las primeras moradas con esta presentación tan absolutamente maravillosa. ¿Qué es? Que después de esa consideración viene ya todo un proceso que no es a la inversa, sino que es, digamos, una segunda consideración, porque ya va a terminar en el primer número, y miren cómo concluye ahí ese primer apartado. Dice, pues si esto es como lo es, no hay para qué nos cansar en querer comprender la hermosura de este castillo, porque puesto que hay la diferencia de él a Dios que del criador a su criatura, pues es criatura, basta decir su majestad, que es hecha a su imagen, para que apenas podamos entender la gran dignidad y hermosura del alma. Entonces, inmediatamente, aquí es donde comienzan ya como las situaciones complejas de nuestra vida. Primero, entonces, como esto es una terapia, porque esto es una terapia, leer las moradas es una terapia impresionante, entonces lo primero es a nivel personal, con todo eso que decimos de introspección, de silencio, de meditación, de mirada interior, todo lo demás. Primer planteamiento de donde tenemos que partir: soy lo más especial que existe en el universo. Punto de partida. Así comienza la santa. Punto de partida. Y ella va a dar la razón. ¿Por qué soy lo más grande? Hace la conexión inmediatamente con lo interior. Dice, soy lo más grande, lo más maravilloso, nadie me supera. No, eso dirá Pascal. Pascal dirá, el hombre supera infinitamente al hombre. Nos superamos, somos mucho más de lo que creemos. Inmediatamente, plantada esta cuestión, aparece Teresa con la siguiente situación, que sería como el segundo paso. No el primero, no lo podemos hacer a la inversa. ¿Cuál es el segundo? Justamente aparece en el número 2 de las primeras moradas. Y el segundo, el problemita serio, es la ignorancia. La ignorancia. Que tiene que ver, pues, obviamente, con lo primero que ella ha planteado. Entonces, lo segundo es la ignorancia. Padre, ignorancia podría ser como desconocimiento y podría ser inconsciencia. Inconsciencia podría ser. Decíamos, sí, la vez pasada hablábamos algo así, creo que lo dijimos la vez pasada, cuando hablamos del consciente y del inconsciente. Creo que lo dijimos, me parece, ¿no? Y de la conciencia. Claro, pues
ya la responsabilidad, porque aquí va a aparecer en las moradas, y es cuando esto, por ejemplo, va a suceder en Teresa fundamentalmente a partir de las cuartas moradas. ¿La conciencia? Sí, fundamentalmente. Fundamentalmente de caer en la cuenta de, aquí en las terceras moradas hay toda una lucha, ¿sí?, de la persona por tratar justamente de llegar a la esencia, por decirlo de otra manera. ¿Qué es? Que cuando la persona va cayendo en la cuenta, es decir, cuando esto que está aquí en el inconsciente, para Teresa es fundamental, este proceso no lo hace la persona simplemente porque quiera hacerlo. Hay un premio. ¿Cuál es? Lo que va a hacer posible todo el proceso es la conexión, ¿no?, que sería la relación, que en términos místicos sería la oración, ¿no? Al conectar con el interior, se va desatando el proceso. Esto no es por obra y gracia, no. ¿Por qué? Porque es llevarte justamente al fondo. Por eso ella, como San Juan, va a ser tan enfáticos en el centro, 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 centro. O sea, este proceso serio comienza cuando la persona ha conectado con lo más nuclear que tiene. Eso no es de, bueno, sí señor, yo quiero cambiar, aquí estoy. No. Implica un proceso, una relación muy profunda con lo más nuclear que yo tengo. ¿Qué es lo que va a activar este proceso? Porque la identidad, como decíamos ahora, es llegar aquí. No para usurpar algo que no es mío. Por eso decíamos también la vez pasada que dentro del simbolismo, Cristo va, en esa dimensión simbólica, va a ser el símbolo del sí mismo de la persona. O sea, finalmente será mirar hacia allá, con esa característica que dice Pablo respecto a Cristo, que Él es el hombre perfecto, ¿no?, y que vamos camino hasta alcanzar la estatura y la edad en ese hombre perfecto. Ese es el desafío. Entonces, el simbolismo de Cristo como sí mismo de lo que yo tengo que ser. En la medida que yo entablo esa relación con lo más nuclear, pero para nosotros tiene un nombre claro, que es oración. Pero Teresa, ya vemos que la oración teresiana tiene una dimensión totalmente afectiva, ¿sí? Porque es una cuestión de amor. O sea, siempre la cuestión será cuestión de amor. Siempre. Ella va a plantear desde ahí. Entonces, una relación profundamente amorosa con lo más nuclear es, miren la belleza, es como si fuera una relación profundamente amorosa conmigo mismo. Y cuando yo me amo a mí mismo, en esa dimensión profundamente, ¿qué ocurrirá conmigo? ¿Qué ocurrirá conmigo? Me llego a conocer, salgo de la inconsciencia para llegar a la conciencia. Para llegar a la conciencia. Por eso Ignacio de Antioquía planteaba, decía, solo se ama lo que se conoce y solo se conoce lo que se ama. O sea, el amor, esta dimensión, hace que aflore esto que está aquí y pase a este primer lugar. Cuando pasa de aquí a aquí, es cuando hay que hablar de una cuestión de responsabilidad con eso que tú ya sabes de ti y que sabes sobre ti. Entonces, cuando esto pasa de aquí, que está como dormido, que es lo que llaman a llamar ignorancia, entonces vos crees que eso es pues una M completa. Cuando eso pasa aquí, ¿no? Eso es una basura total. En todo este proceso, eso es muy importante, esto es motivado por el amor. Por eso es tan importante no olvidar la oración, la definición teresiana de oración. Para Teresa es una experiencia de amor, pues afectiva. Cuando eso ocurre, ¿no? Es como si te diera luz para esto, entonces pasa a este plano. Entonces, cuando de pensar que eres una basura, a descubrir que sos una piedra preciosa, que sos una esmeralda, que sos oro, que sos transparente, el hecho de tomar conciencia de eso te hace responsable de lo que tú eres. Ahora a ver, ¿cómo vas a vivir eso? Por eso de las cuartas moradas en adelante, vamos a ver un proceso muy significativo, como la persona
en la medida que va tomando conciencia de eso, que ya está, pasa del inconsciente al consciente, por una experiencia amorosa, eso es fundamental, ya la responsabilidad tuya es mucho más grande. Entonces vos decís, yo soy una persona absolutamente bella, perla oriental, dice Santa Teresa, diamante o muy claro, todo lo más hermoso. Como es responsabilidad mía, entonces ya tú tienes que plantearte cómo voy a cuidar la hermosura de persona que yo soy. Y es la responsabilidad tuya. ¿No? Por eso cuando uno estudia moral, yo hablo mucho de la formación en la conciencia, ¿no? Y por eso dice que a veces la persona, cuando te hablan de pecado, de esta línea, pues peca inconscientemente y no sé qué historias, ¿no? O sea, eso tiene mucho que ver con toda esta cuestión. Entonces, en este proceso, repito, hasta las cuartas moradas, esto aflora con toda claridad. Y por eso, de las cuartas a las séptimas será la transformación seria de la persona. Hasta aquí, estas tres primeras moradas, es una lucha constante con lo otro, con lo que está ahí en el piso. ¿Sí? Que lo que está en el piso, dice la Santa, cuando entra las primeras moradas, ¿cómo está? Pues el piso es frío, ¿no? Oscuro, está lleno de animales raros, y vas a tener que enfrentarte con todo eso, ¿no? Esas zonas oscuras. Por eso habla mucho ya aquí de demonios en la sombra. Las zonas oscuras que hay en la persona, vas a tener que luchar y enfrentarte con todo eso. Y justamente ahí el paso se da aquí, a esta parte. Pero toda la lucha viene de ahí. Todo lo oscuro aparece en las tres primeras moradas. Sabandijas, alimañas, repito, el piso frío, demonios en la sombra. Todo eso lo que va a implicar el proceso de transformación de la persona que lo va a ir sacando hasta acá. Entonces ella, por ejemplo, en este proceso que es muy interesante, Teresa planteará cuál es la manera como yo tengo que relacionarme con mi enemigo dentro de mí para vencerlo. Claro, le voy a contar todo lo que hay. Entonces la primera manera es cómo me relaciono yo con el enemigo. No para que me venza, sino para yo vencerlo. Porque Teresa va a plantear que existe la otra posibilidad. Y ella utiliza la expresión así sencilla. Dice que cuando la persona comienza a crear una relación con las zonas oscuras de su vida, ¿sí? Pero para congraciarse con ellas, queda convertido en la misma oscuridad. Así lo plantea. Claro, es más común, porque es para congraciarse con ella, no para luchar, sino para congraciarse. Y entonces, cuando la persona va por ahí, dice ella literalmente, queda la pobre alma hecha una oscuridad. ¿Sí? Y eso es lo que entonces, el proceso va a quedar retenido allí. ¿Sí? Y todo lo otro será cómo aflora esto, cómo salgo aquí, por decir a la superficie, ¿sí? En todo este proceso. Primero, entonces, vendrá lo que implica asumir, por ejemplo, situaciones oscuras en mi vida, asumir deficiencias en mi vida. Digo yo, pero no para volver a decir, no, con la expresión que siempre utilizamos literal, yo soy así. No. Ese yo soy así quiere decir que estás muy amiguita con tus defectos y que no quieres salir de ahí por nada del mundo y que te encanta estar ahí. Eso es lo que estoy diciendo. Y que estás convertida en una pequeña alimañita como esta y que lo disfrutas. Pues por lo menos me acomodé. ¿Ah? Por lo menos estoy cómodo. Por lo menos estoy, sí. Se te convirtió en la zona de confort. Se te convirtió en la zona de confort. Entonces ya no hay diferencia entre la sabandija y la dueña de la sabandija. Es lo mismo. Muy parecidas, por eso es que las otras se parecen a su dueña. No hay diferencia. Gracias, padre.